Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con las tareas que se realizaron durante el foro informativo para visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015. En esta emisión les presentamos la segunda parte de la sesión 11, los partidos políticos y las elecciones federales mexicanas de 2015, que contó con la participación de Tomás Torres Mercado, representante del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Chacona de Movimiento Ciudadano y Luis Castro Obregón del Partido Nueva Alianza. En esta oportunidad, los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral elogiaron la invitación a estas mesas de trabajo donde se pueden exponer las plataformas de los distintos representantes políticos. Acompáñenos a conocer las reflexiones de este foro informativo. Comenzamos. Hay aspectos favorables de la reforma electoral bajo la cual nos regiremos en este proceso, como la igualdad de género, que es un avance muy importante. Esperamos que sea un punto de partida importante para consolidar una sociedad más democrática y más igualitaria en nuestro país. Y tenemos también algunas disposiciones en las leyes que son mejores que las anteriores. Pero en México ocurre que tenemos a nivel de la Constitución y a nivel de las leyes reglamentarias cosas muy buenas. El problema es que en muchos casos no se aplican. Como en el caso del actual proceso electoral, en donde por lo menos uno de los institutos políticos ha incurrido en situaciones que ameritarían su pérdida de registro. Y sin embargo, la autoridad electoral se ha negado a proceder en ese sentido. Entonces, bajo esas circunstancias y en el contexto que han mencionado mis compañeros de los partidos que me han precedido, en esas circunstancias lo que estamos viendo es un proceso electoral en donde algunos partidos nos apegamos al financiamiento público que nos otorga la ley, y otros partidos han operado con la afluencia acarretadas de miles de millones de pesos a través de spots en cines, spots en televisión, a través de la entrega de una enorme cantidad de utilitarios, como les llamamos aquí, como son mochilas, como son bolsas, manteles, etcétera. Muchos de los cuales incluso son ilegales porque están hechos con materiales que la ley prohíbe. Entonces, el proceso que ustedes van a testificar es un proceso que esperamos nosotros logre superar las condiciones de incertidumbre, de violencia, de inseguridad por las que ha venido transitando nuestro país en los años recientes, y que le permita a la ciudadanía poder salir a emitir su voto por el partido que mejor represente sus intereses. Ese sería nuestro deseo. Pero como he tratado de exponerles de manera muy breve, no es ese el escenario que hoy priva en México. Y de cualquier manera nos parece muy valiosa su presencia en este proceso para poder tener una idea de cuál es la situación que priva en México
y esperamos que ustedes también nos deseen que nos vaya bien en este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora corresponde el turno al señor representante del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Tomás Torres Mercado. Por favor. Muchas gracias. En nombre del Partido Verde Ecologista de México, deseo expresar en principio nuestro reconocimiento a la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y también, claro está, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y reconocemos la presencia, les damos la bienvenida a las delegaciones, a las representaciones de otros países, de otras naciones, interesadas, como habremos o debemos estar todos interesados en los temas políticos electorales como una pieza clave en la construcción de la democracia. El Partido Verde, en principio, considera, como creo que consideramos la mayoría de los mexicanos, de que el contexto en el que se desarrolla este proceso político electoral, cuya jornada estamos justamente a unas horas de su inicio, de que en efecto hay una problemática sentida con relación a un nuevo modelo producto de una reforma constitucional y de reformas a diversas disposiciones legales que dan una estructura nueva al organismo que organiza, que conduce los procesos electorales en este país. Ya se ha dicho, se ha modificado sustancialmente en la Constitución, en la norma máxima de este país, la estructura de ese organismo nacional, reconociendo a las entidades subnacionales como parte o como derivación de esta, en un pacto concebido en el marco de la construcción de esas reformas. Esas reformas han traído instituciones nuevas precisamente a prueba para la jornada del día de mañana, y dentro de ellas candidaturas independientes, precisamente el concepto de la igualdad de género, es decir, 50% y 50% correspondiendo a hombres y a mujeres. Hay un antecedente no muy remoto, y lo digo porque además tuve la oportunidad de participar en aquella mesa desde una entidad federativa en donde por primera ocasión se reconoció derechos políticos de las mujeres y también derechos políticos de migrantes en una entidad de este país, específicamente en Zacatecas. Pero ahora vale la pena hacer algunas reflexiones. Ha habido una alusión, y no sería el propósito de este panel, a un partido político del que formo parte. Solamente señalaría que en todo caso acudamos a que sean los votantes, sean los ciudadanos que en el ejercicio de su sufragio ratifiquen la permanencia de los partidos políticos. Eso es fundamental. Y por otra parte, consideraríamos en nuestra visión de que en el marco de la materialización de estas reformas electorales, en lo inmediato, es decir, dentro de unas horas, cuando menos yo apuntaría, cuando menos nosotros apuntaríamos tres aspectos centrales. El primero, generar condiciones de normalidad para que la gente acuda a emitir su voto, particularmente por el escenario descrito por el representante del Partido de la Revolución Democrática, en términos de los estimados de afluencia de votantes a la jornada del día de mañana. Nos parece también central, y en esto debemos concitarnos como fuerzas políticas para el organismo electoral, para la base social, para la base ciudadana y para las autoridades, para los gobiernos locales y para el gobierno nacional, de que se acuda a votar en condiciones de libertad, de manera espontánea, sin coacción ni violencia. En ese contexto también vemos de la mayor trascendencia que una vez realizada la jornada electoral el día de mañana, pudiéramos anticipar y pudiéramos hacernos una convocatoria, no solamente a someternos, estamos convencidos de ello, a la conducción de la autoridad electoral y a sus dictados, sino también a la expresión soberana del voto. Es decir,
en el contexto en que nos encontramos, nos parece pertinente el llamado a la civilidad y a respetar el resultado electoral una vez que la jornada del día de mañana concluya. Es importante acotarlo esto en lo inmediato. Sin embargo, en el contexto de los desafíos para este país y sobre todo en el marco de la instrumentación de estas reformas electorales, hay que decirlo con toda claridad, hay problemas en este país sin duda, pero también hay factores de una mayor cohesión social que dominan la geografía y la voluntad ciudadana en este país. Su historia es rica, va habiendo pasado desde el siglo XIX por asambleísmos, por luchas intestinas terribles. Sin embargo, estamos en la proximidad de ir consolidando un régimen más democrático, pero esto será posible y nos parece, que los desafíos importantes para los partidos políticos, no solamente en la contienda, sino trascendiendo al ejercicio del poder y al ejercicio de la función pública, nos parece lo más importante es rescatar la confianza y la credibilidad ciudadana en estos instrumentos para la consolidación de la democracia en nuestro país. Y esto tiene que ver justamente con un principio, con una visión necesaria, compartida de legalidad. Y bueno, hay que decirlo. Y sobre todo frente a la vista y a los oídos de representaciones extranjeras, que es verdad que en México hechos y circunstancias nos han mostrado la fragilidad de algunas instituciones y que esa fragilidad y los reclamos sociales seguramente nos están obligando a replantear y a refundar también ciertas instituciones con la finalidad de incidir en algo que es fundamental para la viabilidad de este país, justamente la fortaleza de sus instituciones. En la parte de la reforma electoral, el Partido Verde, y hay que decirlo con claridad, en días pasados, por la voz de un servidor, precisamente en la comisión permanente que funciona en el receso del Congreso mexicano, de sus dos cámaras de diputados y de senadores, presentamos una iniciativa con una propuesta de modificación del modelo de comunicación política. También una de las reformas fundamentales que estamos viviendo ha sido justamente el disponer de los tiempos oficiales. Nosotros sostenemos que el uso de los tiempos oficiales, por el contrario de contribuir al contraste de las propuestas y la visión de los partidos políticos, dejó a los partidos en el terreno de descalificación, pareciendo conducir a que en todo caso sería la descalificación la que genera el crecimiento y no justamente el contraste de la propuesta. Otros dos aspectos trascendentes que vemos es que no contribuyó a disminuir el dinero en la política y por último, menos a la equidad de la competencia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora les informo a la audiencia que están distribuyendo algunos papeles para poder formular algún planteamiento o alguna pregunta y estamos atentos aquí a la recepción, de tal manera que pudiéramos tener una segunda ronda con los representantes de los partidos políticos. Corresponde hacer uso de la palabra a don Alejandro Chanona, quien representa al Movimiento Ciudadano. Por favor, don Alejandro. Muchas gracias. Agradecemos la invitación del Instituto Nacional Electoral a este foro con una audiencia que me parece fundamental hoy en día en cualquier proceso electoral del planeta. Movimiento Ciudadano es un proyecto fundado hace 15 años, un proyecto de nación, un proyecto de país socialdemócrata que cambió de nombre en el 2011 de Convergencia a Movimiento Ciudadano con la lógica de abrazar nuevos principios como la ciudadanización de la política, la rendición de cuentas, la revocación de mandato y muy particularmente tomó la determinación de hacer algo muy sencillo, romper el monopolio del registro de los partidos en la lógica de, para poder ser candidato de los partidos, tener que tener un largo camino para llegar a ser candidato a diputado o candidato para algún puesto
de gobierno y abrió en sus estatutos al 100% de las candidaturas a la ciudadanía sin condicionar el registro. Es decir, la condición de ciudadano probo con trayectoria permite competir en Movimiento Ciudadano. Dicho esto, permítame darles algunas reflexiones con base a los lineamientos que nos marcó el INE para transmitirles nuestra visión como proyecto. Primero, sean todas y todos ustedes bienvenidos, visitantes internacionales. Desde luego saludo a los representantes de los demás institutos políticos. Para todos nosotros es muy importante que tengan una visión amplia del panorama social y el contexto en el que se llevan a cabo estas elecciones. Sería casi autocomplaciente que asumiéramos que estamos en un momento de normalidad democrática. Lo digo con plena responsabilidad de mis comentarios. La violencia, que emana no solo del crimen organizado, sino también de actores políticos, nos habla de un país en el que la lucha por el poder es descarnada y cruel. Que no se use la violencia como pretexto para anular procesos electorales. Enfatizo a nuestros visitantes internacionales. Que no se use la violencia como pretexto para anular procesos electorales. El número de candidatos y candidatas y de actores políticos asesinados nos impiden hablar de un ambiente seguro y estable en nuestro país. Los datos que nosotros tenemos de candidatas y candidatos agredidos, amenazados o sujetos a campañas de intimidación de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Tlalpan, Iztapalapa, Venustiano Carranza o el Distrito 2 del Estado de México, por darles algunas ilustraciones, nos impiden sostener que los cimientos de nuestro Estado de Derecho garantizan en este preciso momento, en estos días, desde la libre circulación en nuestras carreteras y caminos hasta el goce pleno de los espacios públicos. Nos preocupa que el clima social sea de temor y hartazgo. Eso solo beneficia a las prácticas clientelares y de mercadeo de la voluntad popular. Hay quien apuesta a que el abstencionismo o el llamado voto nulo les favorezca para imponer su llamado voto duro. A menor asistencia de los ciudadanos y ciudadanas libres a las urnas, mejor para los que han cultivado un voto cautivo basado en los programas sociales o en la entrega de despensas o pantallas de televisión. Quiero llamar su atención al rol que juegan los gobernadores en México, señoras y señores visitantes. En México no existe suficiente información del manejo de recursos públicos que destinan algunos de ellos para las campañas. Esto incluye el manejo de los programas sociales, el obsequio de electrodomésticos, hasta recursos monetarios. El Poder Judicial, por otra parte, y los servicios de inteligencia tienden a ponerse al servicio de estos. En suma, la corrupción y la impunidad que campea en México en nada favorece en estos momentos la libertad y el clima de paz que se requieren para garantizar unas elecciones libres, transparentes y ciertas. En relación al financiamiento público a los partidos, nosotros hemos sido muy claros, decimos, ni un peso a los partidos políticos. ¿Por qué lo decimos más allá de la demagogia? Es muy sencillo. El nacimiento del sistema electoral que dio origen al entonces Instituto Federal Electoral en los años 90 se basó en el supuesto de que dando suficientes recursos públicos a los partidos, evitaríamos la tentación de estos a recurrir a recursos particulares, es decir, a dinero privado. Sin embargo, pese a las últimas contrarreformas electorales de 2007 y 2014, los partidos tradicionales han logrado darle la vuelta, es decir, han logrado simular que ya no compran tiempos de radio y televisión y por lo tanto spots privados, pero ahora compran entrevistas, portadas de revistas y formas de publicidad encubierta que sustituye perfectamente a los spots comprados ayer de forma privada. Hoy, la ley establece los límites de las aportaciones monetarias de los particulares a las campañas. Sin embargo, falta mucho por avanzar en los procesos de fiscalización del dinero ilícito aportado a estas, particularmente lo que proviene del crimen organizado o del erario público de todos los órdenes de gobierno. Esto, créanme, visitantes, demandará una reforma política en el futuro cercano. Con referencia a los delitos electorales, este problema está muy vinculado al tema anterior. Sin embargo, quiero centrar mi comentario en la forma en que la Fiscalía Especial de Delitos Electorales está desplegando sus equipos para supuestamente atender las incidencias y ocurrencias de delitos en este ámbito.
Entendemos que se desplegarán 32 ministerios públicos en todo el país para que conozcan de cualquier ilícito en materia electoral. Lo queremos decir muy claro, no son suficientes. No responden a un criterio de densidad poblacional o de zonas metropolitanas que concentren los grandes electorados. Por lo tanto, nuestro exhorto es que el Instituto Nacional Electoral amplíe el número de ministerios públicos en esas zonas, o la FEPAD en este caso, como gestión, en las zonas metropolitanas de al menos las siguientes ciudades: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey o La Laguna, entre otros. Exhorto también a nuestros visitantes internacionales a que fortalezcan su observancia o su observación en Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y el Estado de México. En sus informes, por otro lado, podrán fundamentar que las candidaturas independientes empiezan a florecer en el país a pesar del exceso de requisitos que la ley impone a estas. Lo tenemos que decir porque es importante que el dinero que proviene de los gobernadores tiende a ser indetectable y es casi imposible fiscalizarlos. Sin embargo, la causal de nulidad para que un partido pierda su registro por rebasar los topes de campaña no se aplica, cuando a la luz del día algunos han rebasado por mucho el tope de gastos de campaña y su contabilidad está maquillada con precios irrisorios. Finalmente, el tema fundamental de la participación indígena. María Díaz López es una mujer indígena de 28 años, muy joven, es de origen tzotzil, estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural de Chiapas, es defensora de los derechos indígenas y es candidata a la Diputación Federal por el Distrito 5 o 5 con cabecera en San Cristóbal de las Casas. Su mayor aspiración de María es que termine el intermediarismo, el coyotaje, como se dice en el lenguaje coloquial, que en su visión le da trato de esclavo al indígena y asume que terminando con este se puede dar a los pueblos originarios niveles dignos de seguridad, bienestar, educación y alimentación. En suma, la deuda con los pueblos indios sigue vigente. El zapatismo no está muerto y entra en una nueva fase de lucha por sus reivindicaciones y esto aplica para los millones de indígenas de nuestra nación. Que el Instituto Nacional Electoral y el Estado, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, garanticen su seguridad y su libertad de participación, en particular Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Amigas y amigos visitantes, los invitamos a agudizar su mirada. No se queden en el nivel de lo aparente, sobre todo en relación a los abusos de poder aplicados a los procesos electorales y deseamos que su estancia en México pueda servir de referente para disuadir a muchos a no violar la ley y a contar honestamente los votos. Por todo ello, Movimiento Ciudadano le apuesta a que la gente, el pueblo, el ciudadano, las indígenas, los indígenas, salgan este domingo a sufragar sin miedo y en libertad. Muchas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a Alejandro Chanona. Ahora tiene el uso de la palabra el presidente del Comité de la Dirección Nacional de Nueva Alianza, don Luis Castro Obregón. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. También les expreso la más cordial de las bienvenidas. Creemos que es muy importante la función que desempeñan y esta dará resultados concretos si al menos obtenemos de su presencia en México la posibilidad de que a partir de su conocimiento y experiencia puedan recomendar mejores prácticas para la organización del sistema electoral mexicano y para la reforma electoral nueva que vendrá lo más pronto posible. Y lo segundo es que desde una visión externa pueda dimensionarse con mayor precisión realmente la naturaleza de los problemas y de los conflictos que se enfrentan en el actual proceso electoral. Bienvenidos pues y saludo con mucho gusto a los amigos que habíamos recibido en la sede nacional de Nueva Alianza. Nueva Alianza es un partido político liberal y reformista,
fundado hace casi 10 años, este año será nuestro 10º aniversario, y cuando decimos un partido liberal, lo que tratamos de decir, y sintetizaré, es que impulsamos el ejercicio real de todas las libertades de las mexicanas y los mexicanos. E impulsamos la ampliación de los derechos democráticos en el país. Estamos en contra del principal problema de México, que es la desigualdad social. Por lo tanto, promovemos también la inclusión y, por supuesto, que esto lo tratamos de llevar a la práctica con nuestra agenda legislativa y en todas nuestras participaciones públicas. Somos el partido menos multado en todo el espectro político y el único que tiene un grupo parlamentario transparente en el que da a conocer a partir de nuestra página de internet el origen y el destino de los recursos de nuestro grupo parlamentario, e incluso intentamos que en la reciente ley de transparencia se fuera sujeto obligado de transparencia los recursos de los grupos parlamentarios, pero no logramos convencer a los colegas de los otros partidos. Nos han pedido que hablemos sobre la legislación electoral que estamos estrenando. Quiero decirles que es una legislación incompleta, compleja y atrofiada. Es resultado de un secuestro que hizo el Partido Acción Nacional para sacar la reforma energética y que con el aval de los otros dos partidos del siglo pasado, como les suelo llamar, al PRI, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Acción Nacional, generaron una ley que fomenta el bipartidismo y castiga la pluralidad, que lo que trató de hacer es curar las heridas de la elección anterior, que puso los caballos por detrás de las carretas, que interpela la soberanía y que generó que la judicialización de las elecciones sea casi obligatoria. Es una fase del proceso electoral judicializar las elecciones. Por lo tanto, y de las intervenciones anteriores también se deriva, será inminente la reforma electoral. En Nueva Alianza nos equivocamos porque vaticinamos que terminando las elecciones sufriría una primera modificación y nos equivocamos porque no. Fue antes, porque tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue corregida incluso ya sobre la marcha a partir de nuestro proceso. Creemos nosotros que, para poder tratar de expresar esto de una manera clara, es cuando abrimos la economía, cuando liberalizamos el mercado, lo que hacemos es desregular, quitar trámites, reducir burocracia, quitar aranceles, desregulamos. En la política mexicana, para abrirla, para democratizar, para liberalizar, lo que hacemos es poner candados, ponerle candados a los candados, ponerle vigilantes a los vigilantes, poner una regla sobre otra y generamos y crecemos burocracias para fiscalizar, burocracias para entregar cuentas a los fiscalizadores. En este proceso electoral crecieron más los contadores que los activistas, y si me equivoco, que me desmientan los colegas. En el mecanismo de fiscalización, antes la autoridad electoral podía revisarnos todas nuestras cuentas. Ahora, al ponerle más reportes en menos tiempo, lo que van a tener que hacer es tomar muestras de nuestras cuentas. El exceso genera un déficit que también tendrá que ser corregido sin lugar a dudas en una siguiente reforma electoral a la que estamos llamados muy pronto. Creo además
que, como bien han señalado, no están resueltos problemas como el ejercicio de libertades, la libertad de expresión, la libertad de acceso y además la necesidad de modificar ciertas partes de nuestra cultura política. Sí debemos, por ejemplo, castigar severamente la desviación de recursos públicos hacia procesos electorales, pero al mismo tiempo debemos dejar que los servidores públicos ejerzan sus derechos políticos con mayor libertad y hagan campaña, porque creemos que las elecciones son el momento de mayor rendición de cuentas de los partidos, de los representantes que emanan de los partidos, y es cuando el ciudadano o la ciudadana pueden ejercer, premiar, castigar, virar el rumbo o mantenerlo de un proceso político en curso. Terminaría mi primera intervención diciéndoles, en esta campaña electoral hubo mucha violencia verbal que acicaló el ambiente frente a estos dos procesos que se están dando actualmente en México. Por un lado, de grupos radicales que buscan boicotear la organización electoral con el propósito de encarecer su negociación en demandas sociales. Y por otro lado, grupos de líderes de opinión que promueven anular el voto como un ejercicio de castigo a los partidos políticos. Ambas posiciones confluyen y lo que hacen es sabotear la democracia mexicana. Tanto el boicoteo como la promoción para anular el voto, tanto como la violencia verbal de los actores políticos, crean un clima que inhibe la participación política y esa inhibición, por supuesto, que castiga a la democracia. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Informativo para visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.